Aquí estamos, señores. Nuestro invitado de hoy es multifacético en términos intelectual y académico y de gran experiencia empresarial, personal, gran dominicano, Felipe Aufán. Sí. Narri quiere que le ponga, pero qué barbaridad. Narri está bien, Narri Pedro. Pero hay un tema que ya en su columna del Diario El Caribe, él ha tratado muchas veces. Yo le quiero presentar, yo estuve hace más de 20 años en Puerto Príncipe. La jipeta del embajador, yo iba por la avenida esa que lleva arriba a Petionville, pero bajando hacia el mercado. Ajá. Duramos un buen rato para llegar al supermercado, porque delante iba una carreta llena de sacos de carbón, como lo conocemos aquí, pero hasta arriba. Entonces, en vez de un caballo, lo que iba era un ciudadano, con las dos agarradas y corriendo en el medio, pero un tapón porque es una calle estrecha y muy congestionada de hoyos. Eso me impresionó bastante. Dije, mira, es un pueblo, cómo el carbón se vende y de qué manera el carbón vegetal. Me imaginé que ese carbón provenía de la República Dominicana. Hoy temprano, cuando venía al canal, como yo siempre vengo tarde, vine bastante deseoso de estar apurado. Pues delante venía dos ciudadanos haitianos piloteando un triciclo que era como de 3 plantas de coco. Pero de verdad, ellos no veían por el frente, obviamente. Uno por el lado derecho, mirándose así, y otro. Iban por el medio. Tú sabes que esa es la ruta presidencial, ¿verdad? Sí. Los amelos miraron y no los ahorillaron. Y yo al lado, porque Mozart me dice que no se le puede tocar bocina, porque no, el colín que con que arreglan los cocos, con que abren los cocos. Entonces yo iba ahí agarrado atrás de ellos hasta que llegué a este lugar 10 o 12 minutos después. A partir de esas dos experiencias, ¿cuál es la realidad de la inmigración haitiana impactando sobre la República Dominicana y su economía? Bueno, yo te voy a decir algo, que yo he sido muy mal comprendido, pero mi preocupación por Haití comenzó en un viaje a Haití. A bregar con mi propia familia haitiana, que por cierto es una familia muy rica. Y yo descubrí, bregando con mi propia familia, visitando a mi familia, conversando con ellos, algo que existe en Haití, pero que existe en otros países, en la India. Y es que la clase empresarial, gobernante de países tan pobres, tienen que desarrollar una profunda insensibilidad humana para poder operar. Tú no te puedes comer una cena si hay una persona muriéndose en la calle o defecando. Entonces, eso me aterró a mí. Porque yo dije, bastante malos somos nosotros los dominicanos para pasar a ese estadio a donde vamos a convivir con una miseria tan grande que para tú disfrutar de lo que sea, tú tienes que aislarte totalmente del entorno para tú poder operar. Pues tú no puedes disfrutar ni de una flor. ¿Y qué me pasó a mí? Me invitan a comer en Petionville. El jerarca de la familia allá, que es libanés, no es Narri, es Acra. Los Acra son familia de los Narri. Mi abuela era Acra. Entonces, yo soy familia de ellos a través de mi abuela. Conocí esa familia en Haití, los Acra. Sí, son ricos. La casa está a 2 kilómetros en una montaña, aislado de todo el mundo. La carretera es de él, todo el dinero. La casa, que no es gran cosa, Felipe, comparada a las casas que hay aquí. Pero es grande. Porque la verdad hay que decirla, pero son gigantes. Sí. Me enseñan la casa, me enseñan el jardín. Tenía muchísimas, recuerdo yo en ese momento, muchísimos cañones de galeones que habían sacado allá. Me dan una comida. Cuando vamos a regresar al hotel, yo me siento en
en el asiento delantero de la jipeta, como le decimos nosotros, y la pareja se sienta atrás, que eran mayores que yo. Abren el portón y hay una señora defecándole la casa a la familia más rica de Haití. Y yo dije, pero ¿qué vida es esta? ¿Qué vida es esta? Ustedes lo que están contando es dinero. ¿Pero qué? ¿Qué vida es esa? Cuando yo regreso aquí, yo era jovencito, le dije a mi esposa, yo prefiero ser clase media en la República Dominicana que rico en Haití. Entonces, uno de las más grandes inconsecuencias que hemos tenido todos nosotros los que estamos aquí es que hemos dejado que ese problema se traslade. Y no es un problema de racismo. Es un problema de que si la degradación social y ambiental que hay ahí se traslada aquí, esta va a ser, si esta es una sociedad, no nos llevemos del PIB que tú mencionabas, porque el mayor PIB que hubo en esta isla la tuvo la colonia francesa con los esclavos. Y terminó en un baño de sangre y de ceniza. Entonces el PIB no lo dice todo. Si tú trasladas ese fracaso social, de la cual no son culpa los haitianos, sino los europeos, porque la esclavitud de Haití fue tan dura que apenas el promedio de vida de un esclavo haitiano eran 8 años. En Estados Unidos los esclavos se reprodujeron, crearon familias, crearon una cultura, tienen su música, su religión, su iglesia bautista, sureña. Que en Haití no hubo chance de eso. Cuando la revolución haitiana ocurre, el promedio que había tenido un esclavo en Haití eran 7 años. Ellos mantenían sus raíces y sus culturas del continente donde han venido, pero no es culpa de ellos. Es que el esclavo que se levantaba en Haití le echaban melaza hirviendo por arriba. Los franceses llevaron perros de Cuba que alimentaban con carne humana. La crueldad fue demasiado grande. Entonces, ese problema que no es el nuestro, porque nosotros tuvimos otra historia, aunque quieren convencernos ahora que no. Nosotros tuvimos otra historia. El traerlo aquí va a ser de esta sociedad una sociedad insensible. Pero es tanto así como que nosotros hemos permitido que se traslade esa realidad. Bueno, nosotros debemos tener un 11, un 12% de nuestra población ya. ¿Cómo? Un 12% de nuestra población fácilmente es inmigrante ilegal. Y si esto sigue, que va a seguir, se convertirá en un 20, un 30%. Y ahí iremos. Entonces, parte del problema social dominicano también es que no hemos sido capaces de ver la economía no a través del crecimiento, sino a través del empleo. La economía dominicana hay que analizarla a través del empleo, no del crecimiento. Ese crecimiento, ¿a quién beneficia? Ese crecimiento, ¿a quién beneficia? Si analizáramos la economía dominicana a través del empleo, muchos problemas se resolverían. Primero, la juventud tendría más oportunidades. La ciudad de Santo Domingo dejaría de crecer, que es un problema. Es verdad que el metro es una maravilla, pero tenemos que enfocarnos en que no podemos convertirnos en Ciudad de México. Tenemos que dar oportunidades. Resulta contradictorio que la provincia que más crece, que es Higüey, es la que más inmigrantes tiene. Es una política lógica de combatir la pobreza. Nacionalízame el empleo en Higüey. Que la gente no quiere trabajar, eso es mentira. Eso es mentira. Es una política de Estado. Porque hay que entender la economía.
La oferta y la demanda es la ley de la economía capitalista. Pero ¿y cómo le impone? Pero puede ser perversa. Si tú tienes una sobreoferta de pobres, la tentación es alquilar al más barato, pero para eso está el Estado. El Estado en una sociedad capitalista tiene un rol esencialmente regulador. Para eso están las regulaciones. Y ese es el que dice, maravilloso sector privado, tú tienes un dinamismo, la economía crece, el país evidentemente ha crecido, pero desde el punto de vista social, este es mi camino. Y no son cosas disruptivas las que yo planteo. Simplemente decir, mientras haya un dominicano sin empleo, tú me empleas a un dominicano. El 20% no es un derecho de nadie. El famoso 20% que hemos puesto de extranjeros, lo cual es una tontería, porque es un país demasiado pobre para ceder un 20% de su puesto de trabajo. Pero se puede interpretar... Está oyendo, tú quieres modificar el 20. Hasta un 20 se puede dar. Eso es mucho. Pero mientras haya un dominicano sin empleo, dámelo. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Las estructuras estatales dominicanas son en muchos casos obsoletas. Nosotros... Pero ¿y el empleador? Pero perdón, ¿Y el empleador siempre te va a buscar... En democracia y todo No, eso. no, déjame decirte en democracia. En democracia. En democracia, escúchame. Óyeme, en economía hay un conflicto que se trata en la economía liberal, no estamos hablando de la socialista, la liberal, de lo que son los costos sociales y los costos privados. Cuando tú eres un particular y tú le pasas a la sociedad tu costo de tu actividad, tú puedes ganar mucho dinero, pero tú le estás creando un costo a la sociedad. Y por eso los teóricos norteamericanos de la teoría dicen, no, pero pónmele un impuesto. Es decir, te doy un ejemplo. Tú puedes tener una actividad muy rentable que perjudique el medio ambiente. Entonces, ¿qué dice la teoría económica liberal? Tu actividad privadamente es beneficiosa, socialmente perjudicial, yo te pongo un impuesto para hacerte dentro de la ley de la economía liberal, para que tú reconozcas que tú me estás haciendo un daño. Ese pasivo ambiental tú tienes entonces tú ahí vas a reducir, tienes dos caminos, o pagas y mitigas el daño a través de un pago que teóricamente debe ser usado para mitigar el daño que hiciste, o como buen capitalista reduce tu actividad, busca otra solución y no dañas el medio ambiente. Lo mismo pasa con el empleo de ilegales. Tú te beneficias privadamente, el país no se beneficia socialmente. El país lo único que lo beneficia es que tú le des un empleo a un dominicano. Entonces, hay dos maneras de hacerlo en democracia. ¿Cómo? O le das un incentivo, creas un programa en la Secretaría de Trabajo de crear empleos para los dominicanos. Es lo que deberían hacer las 24 horas del día. O tú le das un incentivo, que lo ha dicho Pepín Corripio, y estoy con él, a un primer empleo de un dominicano, un muchacho joven. Tú le das un incentivo a las empresas. Mira, empléame jóvenes dominicanos. La sociedad solamente gana así. Porque ese hombre, esa persona, el empleo disciplina. El empleo da dignidad. El empleo saca a los muchachos de la droga y del vicio. Son costos sociales que la sociedad va a cargar con ella luego. Es muy fácil tú emplear a un ilegal y decir, no me importa lo que le pase a la sociedad dominicana. Cada vez que tú haces eso, le estamos dando un golpe a la sociedad dominicana. Entonces, la política tiene que ser, y el crecimiento hay que verlo, en nuestro país, que no es Costa Rica, desde el punto de vista, dime
¿cuántos empleos de dominicanos tú me estás dando? Y a partir de ahí hablamos. Ah, pero que mi empresa va muy bien. ¿Cuánto me alegro? ¿Cuánto me alegro? Las empresas tienen que ir bien. Pero créame, empleos para dominicanos. Y el que me quiera ver a mí, que me diga cuánto dominicano está empleando. Ese es el principio de la justicia social. Ese es el principio de la igualdad. Porque los sindicalistas, yo me he cansado de hablar con sindicalistas. A pesar de que mi papá fundó el CONEP, yo me he ido, hace años fui a donde un sindicalista famoso, no voy a decir el nombre, y le dije, los dominicanos siempre van a ser pobres mientras esta inmigración continúe. Ah, no, yo creo en aumentar el salario mínimo. El salario mínimo no resuelve nada en este sistema. El salario mínimo es un llamado. Un aumento del salario mínimo no es más que un llamado a que se sustituyan más empleados dominicanos por empleados ilegales. Tú le estás subiendo el costo relativo al dominicano en un sistema abierto a donde esa gente entra. Es un llamado. Entonces, la solución tiene que venir a través de una política de empleo. Bien. Hay cantidad de edificios de clase media en la ciudad de Santo Domingo. Yo lo camino. Ustedes también. Nosotros vivimos en el sector de clase media. A donde el tipo que está echando agua a las matas y está limpiando el carro es un ilegal. Señor, denle el empleo a un dominicano que es vulnerable, que eso no es un empleo difícil. No me diga que no hay. Y el de guardián, que es terrible. Todos los guardianes de la capital. Bueno, eso haitianos. Además es una estupidez. Porque yo admiro mucho la cultura anglosajona porque es lógica. El sajón es lógico, el dominicano es emotivo, no es lógico. Los sajones tenían esa esclavitud allá en Estados Unidos. Pero toda la casta militar americana era sureña. Ellos no se llevaban engaños como nosotros. Por eso es que la guerra civil a Lincoln se le traslada, a pesar de tener todo el poderío de la industria del mundo en el norte. La guerra le dura 5 años. Todos los generales eran sureños. Los generales del norte ninguno servía. ¿Y por qué eran sureños? Porque ellos sabían que tenían un problema con los esclavos y tenían una casta militar preparada por si había un problema. Nosotros vivimos en la luna siempre. Yo no estoy diciendo que se salga a reprimir a nadie. No. Señor, yo soy una persona civilizada y creo que de eso podemos hablar luego. Pero lo que me parece increíblemente insensato es que se haga todo esto y nosotros vivamos pitando como si no pudiera pasar algo. Y esos eventos que ocurrieron de destrucción en Puerto Príncipe, si aquí ocurren en Higüey, aquí no va a haber turismo. Entonces, tenemos que ya enfrentar eso con seriedad. Pero aparte de eso, nuestra economía, si no le da empleo y oportunidades al dominicano, nosotros no vamos a lograr nada, porque es que los salarios deberían subir. Y la única manera que suban los salarios es limitando la oferta de mano de obra. Esa es la realidad. Muy bien. Mira, Felipe, vamos a hacer un alto para pasar unos mensajes y regresamos con otros temas de interés. Nuestro invitado Felipe Aufanari, empresario, es una especie como de frescor. Y por eso yo creo que don Héctor Tineo, que le gusta mucho hacer reflexiones de ese tipo, debe sentirse también motivado con la presencia de Felipe. Sí. Y no le gustaría saber por dónde andan las aspiraciones latinoamericanas ahora que el conservadurismo parece estar en bandolera. Decía Orión antes de irse que solo queda de los centristas nacionalistas, así,
Solo queda Danilo Medina al frente. Sí, Pero es verdad, procuremos la Que- Mira, visión. yo quería, ¿Cierto? Oh, yo creo que yo quería terminar Sí. el tema anterior diciendo algo. Este es un país a donde, y no estoy hablando del gobierno, estoy hablando de la sociedad, a donde no nos sabemos plantear los problemas. Y si tú no te sabes plantear los problemas bien, tus soluciones no van a ser buenas. Aquí se habla del problema haitiano como internamente, es decir, nosotros estamos viendo adentro de la República Dominicana, tenemos un problema. Nunca vamos a resolver el problema haitiano así. Nosotros tenemos que Con ver- esa visión. no, sí. Nosotros tenemos que tener una visión de isla. Que no tenemos escape. Están ahí. Nosotros no podemos olvidarnos de que están ahí. Ni podemos pensar que las Naciones Unidas nos van a resolver problemas que no los resolvieron. Eso cuenta. Hubo más corrupción con todo este dinero después del terremoto que toda la corrupción dominicana junta en Haití. Es una crueldad decirlo, porque gente muriéndose de hambre que vayan a sacarle lo poco que tienen. Entonces, nosotros tenemos que plantearnos el problema de otra manera. Y el problema es el siguiente. Este país ya tiene recursos, porque su economía ya tiene un tamaño, para gastarse cada año, pero fuera de la politiquería barata y de la corrupción, 50 millones de dólares para crear empleos en Haití. ¿Qué es lo que le conviene a Haití y lo conviene a nosotros? Empleo que tú crees en Haití es riqueza que tú crees en Haití. Y en esa misma medida que tú vayas creando empleo, tú vas repatriando. Entonces, los salarios dominicanos comenzarán a subir un día. Y tú creas riqueza del otro lado. Independientemente de lo que nos hagan, que si le pusieron un impuesto, el chisme diario, que si no dejan entrar, ese no es un problema. Nosotros tenemos que tener una visión de Estado. Porque si ellos fueran eficientes administrándose, no tuvieran en el problema enorme que están. Entonces tenemos que partir que va a ser un problema siempre. Pero nosotros tenemos que invertir, pero no para ir a hacer negocio, fulanito, no. Empresa china que quiera ponerse en Haití, la República Dominicana le da el edificio, 3 meses de salario gratis, que si quieren usar un puerto dominicano para exportar, se lo damos. Pero eso es lo que nos conviene. Eso es lo que nos conviene a nosotros. Y visto con visión de largo plazo y con visión de no chisme, porque es que somos muy propensos a que fulanito me dijo, que Perencejo, no. Que digan lo que quieran, nosotros tenemos que tener nuestra política clara de ayudarlos, porque eso elimina la desigualdad social aquí y le crea riqueza a ellos. Es la única manera en que los dos podemos ganar. Pero eso no se plantea así. Cada vez que Felipe Aufán habla, dicen, pero tú eres un racista. ¿Y quién asume? ¿Y quién ¿Quién se asume? motiva a ir a invertir a una nación colapsada? De la siguiente manera. Sí. De la siguiente manera. Muchos de los fracasos han sido en tratar, en un problema tan grave, tú tratar de insertarte en el problema. Así no se hace. Tú tienes que coger el modelo chino y coger una parte de Haití y declararlo una zona de desarrollo especial, bajo una tutela internacional, contratando una compañía norteamericana de seguridad. Es otra cosa. Espérate. No, yo no pienso tontería. Contratando. Una compañía norteamericana de seguridad. Ya estamos hablando. Pero ahí- Estamos hablando. Cerca de la frontera dominicana, pero del otro lado. Exactamente. Para que si los que están ahí quieren venir a dormir aquí, se le hacen casa en Montecristi, con campo de golf y lo que sea. Entonces, usted invierte en esa zona, que cada dólar que metamos ahí, nosotros nos estamos salvando, porque nos cuesta una fortuna lo que está ocurriendo.
Felipe, el costo de la infraestructura lo asumiría entonces el Estado Dominicano. Bueno, pero de una infraestructura, de lo que Sí. estamos hablando es de una zona de desarrollo industrial que no es más que un entorno parque. mayor a Sí. una zona franca, Sí. pero mayor. Un parque Porque mayor. tú no puedes hacer una zona franca, pues yo conozco a mis generales allá. Después, cuando tú quieras ampliar la zona franca, te van a poner 1000 obstáculos Claro. en contra de su propio pueblo. Entonces tú tienes que coger un terreno, un territorio y poner ahí al BID, al Banco Mundial, que nombrar a quien te dé la gana. A nosotros no nos interesa. A nosotros no nos conviene meternos en eso y simplemente financiarlo para que no se roben el dinero. Ni lo de allá ni lo de aquí. Entonces, tú creas 50,000 empleos y tú puedes repatriar con la conciencia tranquila, puedes repatriar 75,000. Porque 50,000 empleos te crean 25,000 empleos Indirectos. indirectos. Y tú vas mandando para allá y vas creando riqueza allá. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, los problemas hay que plantearlos de una manera en que se puedan resolver. Nosotros en este diálogo que llevamos, que a mí me dicen ultranacionalista, nazi, racista, eso no nos va a llevar a nada. No nos va a llevar a nada. Ese es un diálogo inútil. Mientras tanto, el pueblo dominicano se está empobreciendo. Entonces, yo creo que eso es algo que yo quería decir. En cuanto a América Latina, es interesante ver, ustedes que ya pertenecen a otra generación conmigo, yo soy mayor quizás que algunos, cómo la izquierda, que yo crecí discutiendo en la librería de Franklin Franco cuando era jovencito, Sí. pues yo siempre fui conservador, con gente que tenían ese idealismo que se ha perdido, por cierto, es una tristeza, sobre planteamiento en esa época marxista y demás. La izquierda latinoamericana tuvo un gran fracaso, fracasó, no tiene nada que enseñar. Y la nueva izquierda es sumamente corrompida. Es decir, si la nueva izquierda es Maduro, por favor. Entonces, ha habido una reacción conservadora en América Latina. Pero eso no quiere decir que no venga, porque hubo un profesor inglés que me influenció mucho, que se llama Harry Johnson, que decía que las sociedades se mueven en un péndulo. Él es un economista. Viene el péndulo conservador, pero el conservadurismo no resuelve todos los problemas. Pone orden en la economía, orden en la sociedad, te baja el crimen y demás. Pero después la gente quiere participar más del beneficio del crecimiento. Entonces vienen las izquierdas. Y en ese péndulo es que las sociedades democráticas deben moverse. Pero ahora el péndulo está del lado conservador, excepto en México, que es un país tan importante y a donde ha ganado un presidente de izquierda. ¿Y por qué ganó un presidente de izquierda? Ahora, un fracaso. El péndulo ahora está muy mal, el péndulo ese de la derecha conservadora. Ninguno de todos esos países. Bueno, mire, no creo eso. En Chile viene un presidente de mucha experiencia. Perú está creciendo. El de Ecuador lo eligieron por izquierdista y cuando subió dijo, no, yo no estoy en esto. Pero Perú no anda bien. No anda bien. Ni Brasil anda bien después de Lula y de Irma. Ahora, Y Ni Argentina Argentina tampoco. anda bien tampoco. Felipe, una pregunta en ese orden. Lo que Por eso dice anda Mozart. mal. Conservadurismo. Pero ahí está, vuelve y gana Uribe en Colombia, sí. que fue un tolete de presidente, con el perdón. Dime. Pero ahí está, Ahora, yo lo que me encuentro interesante es que en México gana la izquierda. ¿Por qué gana la izquierda en México? la exclusión. No. A México le ha estado entrando en efectivo le ha estado entrando 90,000 millones de dólares al año
lo que tú dices que va a ser el PIB dominicano, en efectivo, los gringos, 90.000. Y la pobreza está en el 50%. Entonces, ¿qué está pasando en nuestras sociedades? Que crecen porque las exportaciones mexicanas llegaron el año pasado a 328.000 millones, es decir, 328,90. Y todavía el 50% de la población es pobre. Entonces, ¿qué está pasando en América Latina? Que ese crecimiento no se traduce a un mayor bienestar. Ahí es que está Ahora, el asunto. Y por eso es que yo digo que la economía dominicana hay que analizarla a través del empleo. Porque el empleo es el mayor, el empleo es Es el instrumento. correcto, el Sí, mejor instrumento para el desarrollo. para equitativo. desarrollar la dignidad de una persona. Tú tienes mira, no hay castigo más grande que la gente no te llame. Sí, Coño, tú sí, estás en tu sí. casa, nadie te sentado, llama. coño, Nadie te llama. y tú no eres importante para nadie. Nadie te llama. Óyeme, es un castigo. Por eso es que hay tanta gente de nuestra edad que se retira y todavía va a la oficina aunque no tenga nada que hacer. Sí. Porque le queda ese sentimiento de sentirse útil. Así es. Entonces, cuando tú tienes 18 años y tú te sientes inútil, tú te vuelves agresivo. Y si no tienes cultura, muy agresivo. Y por eso hay tanta delincuencia. Señores, el camino es crear una política de empleo, pero una política nacional de empleo y dejarnos la tontería de que el dominicano no quiere trabajar, que ninguno de los que estamos aquí somos vagos. Y el componente Porque fiscal, ustedes para- mismos, a ¿a qué hora se propósito de levantan? empleo, ¿A qué hora ustedes se levantan para venir a este programa? De madrugada, de madrugada. Madrugada. Pero todos los periodistas. Sí. Todos nosotros estamos de parte Señores, de todos los levantarte a las periodistas, 5 de no la mañana. importa la... Sí. Vamos a respetarnos todos, en el sentido, no importa su punto de vista, los críticos que puedan ser de Danilo o no de Danilo, todos se levantan a las 5 o a las 4 de la mañana. O antes de las 5 de la mañana. Todo esto no es un país de vagos, por favor. No nos insulten, además. A mí me dijeron que tenían que estar aquí a las 6:30. Yo entendí que a las 6:30 yo dejé de ir a hacer ejercicio y demás. Yo estaba aquí, amanecí aquí. No somos un país de vagos. Este no es un país de vagos. Yo cuando fui presidente de la Cámara de Comercio, que ahí fue que tú y yo nos conocimos, tenemos una amistad muy vieja, los extranjeros nos felicitaban por lo laboriosos que eran los dominicanos comparados a otros. Eso decían en Nueva York, claro. No, lo dicen. Yo salí con gente de mi universidad a un viaje de la universidad en el verano y no conocía, era de mi universidad, pero yo conocía a uno que era mi amigo y y la esposa de él fuimos y mi esposa. Y después los demás no lo conocían. Y había un banquero de Nueva York y me dice, los dominicanos son laboriosos. Ese fue el tema que me puso una noche. Entonces, lo que tenemos es que la economía es un problema de incentivos. Tú tienes que saber dar los incentivos. Sí. Y si el incentivo es tener a un señor ahí que está dispuesto a dormir en el piso, a no tener seguro social, a ir a un hospital, a quitarle una cama a un dominicano, pero el empleador no lo paga, entonces tú estás dando los incentivos incorrectos. Pero no es que estamos en contra del sistema. Al sistema hay que ponerlo a trabajar en la dirección que uno quiere a través de los incentivos correctos. Yo no soy antisistema, yo tengo que ser por naturaleza prosistema. Ahora, el sistema hay que dirigirlo. Porque no somos santos ninguno, ¿eh? Aquí nadie es santo. Ni los que están en el sector privado son santos, ni los que están en el gobierno son santos. Aquí santos no hay. Entonces, para eso están los incentivos, para eso están los reglamentos, para tú decir, por aquí es que vamos a conducir la cosa. Felipe, una pregunta del conservadurismo.
que ha dado lo que se ve como auge. Sin embargo, Brasil lo que ha ocurrido después que salen, mucho deterioro. El problema del empleo, ahora mucha preocupación. Y de igual modo, algo que también se manifiesta. Yo no me quiero meter mucho en política, pero te voy a decir. No, el problema de pero Brasil. son los números, 2 casos nada El más. problema Solo de voy a mencionar Brasil 2 va casos. más allá Sí. de Dilma y del conservadurismo. El problema de Brasil, en mi opinión, está conectado a Venezuela. El problema de Brasil y de Argentina. No, de Brasil. De Brasil. Hay una decisión, ya lo de Venezuela no se aguanta. Entonces hay una decisión a resolver eso. Y si Brasil tiene un régimen que le dé oxígeno a Maduro, olvídate que eso no va a pasar. Maduro está rodeado. Y qué bueno que esté rodeado, porque ha destruido ese país. No hay que matarlo, pero yo no sé qué solución van a buscar. Pero si hay alguien que ha destruido un país, es ese régimen. Pero mira, yo no soy un ultra. Me van a decir que soy ultraderechista. No, pero mantuvo distancia del chavismo. Sí. Pero nunca. Quienes se han mantenido cerca de Yo ellos son los nicaragüenses, veo que los hilos cubanos, del poder. Rusia y China. Mire, Esos son yo los que veo le dan- que los hilos del esos son los que le poder. dan dando Los oxígeno, iraníes. los iraníes. Muy- Pero Brasil hace tiempo que No, marcó distancia. Y Bueno, prudencia. pero entonces yo puedo estar equivocado. Pero ese era mi análisis, ¿no? Sin Los saberlo. iraníes han dado más respaldo a Maduro que Brasil y están mucho más lejos. Y los chinos El asunto es que también. Venezuela está mal, pero Brasil también está mal. Sí, No, muy no, mal, pero como muy mal. Venezuela Y no hay está- ningún bueno, país porque hay de más- América Al grado Latina. de que te cae. Además, es la mayor reserva petrolera del mundo. ¿Cómo usted explica que en ese país no haya medicina? Sentado en esa riqueza. Pero esas son Lo otras- cual quiere decir que la hay riqueza... otros componentes también El que hay que tomar en problema- cuenta, además de la tosudez, la brutalidad, esa forma de gobernar de ese hombre. pero estamos de Maduro, acuerdo, estamos de y acuerdo. todo eso está bien, pero también hay otro componente, hay un bloqueo ahí terrible de los Estados Unidos y un azote permanente sobre eso hay que decirlo también. y Pero una entonces, injerencia terrible. Son óigame, componentes. Pero déjame que hay decirte ahí, algo, que todos sirva de están ahí. lección de lo siguiente. Eso es- Porque yo eso creo también- que al pueblo hay que hablarle claro. Sí, Que sirva de lección lo siguiente. Nosotros no estamos en el mar de China, estamos en el mar de Norteamérica. sí. Y el que quiera meter a su país en esa aventura, que sepa que va a pagar un precio, su país. Entonces, y el que quiera meterse con Putin allá en Rusia, que sepa que va a pagar un precio. Así es. Muy bien, muy bien. Gracias, Tenemos Felipe, por darnos tu visión. Lo del empleo, Y- ojalá lo entiendan todos, que ahí está todo. Ahí es que está el asunto. El empleo. Ya, gracias, Felipe. Se necesitan Gracias. visiones diferentes, frescas, que nos conduzcan a algún lugar. Y Felipe ha ofrecido algunas. Así que gracias y a ustedes también por su atención. Nosotros regresamos mañana. Dios mediante. Dios mediante. Sí. Digo yo.